contra Melina. Hello everyone, one more time, and welcome to Ring Royalty. Today we have a very special guest. He's from Mexico. He's a YouTuber himself, and his name is Andres from AndresSTyle. How are you, Andres? Hi, Alexis. Thanks for the invitation. Very good. So today's video is about our top 5 favorite baby faces from all time. Now it's very important to remember that my friend Andres over here, he's from Mexico, so he's going to speak in Spanish and we have the subtitles, so don't worry. Are you ready, Andres? Estoy listo. Okay. My number 5 is Melina. La verdad siento que ser babyface le trajo mucho beneficio para su carrera. Y creo que Melina fue una buena babyface. Recordemos que en su última etapa en WWE la regresaron a heel y pues la arruinaron completamente. Estuvo de Jover y pues la desecharon como si nada. Entonces creo que su etapa de face en WWE para mí fue su mejor etapa. Tuvo feudos contra Beth Phoenix, contra Michelle McCool, unos feudos que todo el mundo fanático de las luchadoras o de las women, todos recordamos esas extremas peleas y de verdad que Melina tuvo un gran apoyo de parte del público. I like Melina. I agree that the best moment of Melina's career was Babyface because she got all the fans support. The fans love Melina. That is completely true. My number 5, I am going to choose someone I don't like a lot, but I think she was an amazing babyface, and I've mentioned it before. I'm talking about Brie Bella. Brie Bella in her rivalry with Stephanie McMahon and The Authority. She was excellent. I think Brie Bella developed her personality in this part of her career. She was more of an individual wrestler. And that was very good with the Jess movement and Daniel Bryan. Everything combined gave Brie Bella a very, very interesting run as a face. Her iconic match with Stephanie McMahon on SummerSlam, that was the peak of her career. A mí me encanta Brie Bella. La verdad que Brie Bella mejoró bastante, eso sí hay que decirlo, mejoró bastante. Y a mí me llama mucho la atención de que en su peor momento, donde nadie le hacía caso, ganó un título. Cuando ganó el título de las divas, creo que solamente fue como para transicionar a que Kelly lo ganara. Pero sí, efectivamente Brie Bella era buenísima de babyface. Con el movimiento del James de Daniel Bryan, la gente la apoyaba al máximo. De verdad que Brie Bella estaba en el mejor momento de su carrera y definitivamente merecía un título más, definitivamente que lo merecía. My number 4 is Becky Lynch. Becky Lynch, obviamente, antes de su papel tan patético que tiene actualmente de The Man, y pues Becky Lynch de verdad que fue bastante apoyada. O sea, en NXT jamás ganó el campeonato de NXT. Cuando subió al roster principal, de verdad que fue bastante apoyada. Incluso se rumoreaba que solo iba a ser Charlotte contra Sasha en WrestleMania 32. Y metieron a Becky Lynch por el apoyo que tuvo. Esta Becky Lynch era bastante buena luchadora, bastante apoyada. Su primer título de SmackDown, que fue la inaugural, se lo merecía bastante. Y después estuvo lloveando y a pesar de eso el público la seguía apoyando bastante. Incluso cuando estuvo en la primer Battle Royale de WrestleMania que la eliminaron, ni siquiera llegó a las finalistas. Todo el público apoyó. Incluso de cuando le cambiaron el personaje a heel, el público la sigue apoyando y actualmente la sigue apoyando, aunque realmente su papel pues para mí es patético, pero por el público que la gente le dio, para mí es de las mejores babyface. From that era, I like Becky Lynch winning the first SmackDown Women's Championship at Backlash. That was very good, very, very good, I agree. My number 4 is going to be AJ Lee. I think AJ Lee is an amazing heel, but she was so good that people love her, and she had to turn babyface.
When she was Babyface, she had a rivalry with Paige. She won the title 2 times. Then she started her rivalry with the Bella twins. I didn't like that rivalry a lot. I think AJ Lee should have gone over the Bella twins. I am mad about that Survivor Series match. When Nikki won the title in seconds, I was really angry in that moment. I guess it's still amazing that AJ Lee got all the fan support during all her career. And that's the reason she deserves spot number 4. She was amazing and she was trying to elevate the division. And I think she did. She helped everybody to get better and improve. Para mí no fue tanto como que elevó la división, para mí. Porque si nos ponemos a pensar, AJ Lee le estuvo ganando a todas, no perdía para nada. Si fue buena Babyface, solo tengo que aceptar porque hasta a mí o sea, de verdad que AJ Lee sí me gusta y me gustó su etapa Babyface y creo que fue genial que fue la primera que defendió su título de Diva Champion y creo que AJ Lee, a pesar de que yo no crea que elevó la división, creo que gracias a ella se le empezó a poner un poquito más de atención. Porque incluso Gilly fue la primera luchadora que tuvo mercancía, eso sí hay que mencionarlo. Fue la primera femina que tuvo mercancía oficial a la venta. What about number 3, Andrés? My number 3 is Bayley from NXT. Bayley en NXT tuvo apoyo inmenso del público, bastante apoyo. Fue bastante querida, el público traía mercancía de Bayley por todos lados. That's true. De tanto apoyo que Bayley tuvo, la llamaron la John Cena femenina. Pues gracias al apoyo ganó el título de NXT. Tuvo un buen reinado y de verdad que esa Bayley caía bien, o sea, esa Bayley realmente caía bien. Con decirte, esa Bayley realmente caía bien, ya te digo todo. O sea, entró al main roster, todavía tuvo un poquito de apoyo al principio. Ya después de que perdió con Alexa, ya Bayley se fue a la mierda. And Bayley in NXT, she had the iconic matches with Sasha Banks at Takeover Brooklyn and Takeover Respect. Así como menciona Alexis, la mejor pelea de Bayley fue en NXT contra Sasha Banks, las dos que tuvieron históricas esas luchas. Y después de eso, alguien me recuerda una buena lucha de Bayley, porque yo no la recuerdo. Con eso les digo todo de que Bayley de NXT era otra cosa a la Bayley del main roster. For my number 3, I am going with Queen of SmackDown, Tory Wilson. Tory Wilson was the Queen of SmackDown because she was in SmackDown for years and she had different opponents, Sable, Nidia, Dawn Marie, and in the new generation, or the newer generation, Victoria, Michelle McCool, Melina. So it was very nice to see Tory Wilson be so popular and be so over with the fans, and she was never a women's champion. Tory Wilson is an icon from SmackDown. I mean, she was loved by everyone and she never got a title opportunity. I think in Tory Wilson's career, she only had 1 championship match, which is insane. What's your opinion of Tory Wilson? Ok, mi opinión sobre Tory Wilson es que fue bastante buena. De verdad que fue una de las mejores luchadoras que el público amaba. En el ring era buena, a pesar del típico estereotipo de ser rubia y todo eso, era bastante buena luchadora. El público la quería bastante, o sea, en el Royal Rumble 2018, en la primera Royal Rumble de mujeres, regresó y el público la esperaba bastante y eso dice mucho. Después de 10 años, Tory Wilson regresa y el público la seguía adorando. Incluso también estuvo en el primer pay-per-view de mujeres Evolution. En mi opinión, creo que WWE nunca le dio un título porque a pesar de que no era campeona, vendía bastante bien para el público. Probably. She didn't need the title because Tory Wilson was iconic. She was the face of SmackDown. Okay, my number 2 is Mickie James. Creo que fue bastante buena face, o sea, el público realmente la amaba, sonaba su música y el público enloquecía. Era bastante querida y por eso fue bastantes veces campeona. 6 veces campeona. Y tuvo feudos icónicos contra Beth Phoenix, contra Michelle McCool.
su storyline de Mickie James contra Michelle McCool es bastante recordado porque el público apoyaba bastante a Mickie James, la humillaron bastante porque sabían que el público iba a reaccionar ante esta humillación. Uh-huh. Creo que Mickie James definitivamente fue de las mejores babyface que hubo en la historia de WWE y definitivamente actualmente merece un título más ya para retirarse. I agree. Porque es una leyenda. Mickie James es una leyenda y merece un título más. My favorite moment of Mickie James as a babyface is the Piggy James storyline with Cool. I think in that moment Mickie James was the most popular woman in the whole WWE, and everybody wanted to see Mickie destroy Michelle McCool. It was a very good story, so Mickie could be the top babyface of the division. And also, you mentioned the Beth Phoenix match. That was amazing because Beth destroyed Mickie James millions of times. And then out of nowhere, with a victory roll, Mickie James wins the Women's Championship on Raw. So that was shocking. A very positive shock. I'm going with my number 2. My number 2 is not from WWE. My number 2 is from TNA Impact. The Daniel Bryan of the Knockouts division. I'm talking about Velvet Sky. Velvet Sky was so popular in TNA. She was the face of the division and she was not champion at the time. I am talking about 2011. And Velvet Sky always have handicap matches. First we got Velvet against Rosita and Sarita, against Angelina and Winter, against Jackie and ODB. And then it was Velvet against Karen Jarrett, who was like the Stephanie McMahon of the division. She was like vice president of the women's division. Velvet Sky was basically a Daniel Bryan, in my opinion. And when she won the title at Bound for Glory, which is like the WrestleMania for TNA Impact, it was so huge because everybody wanted Velvet to win the title, but nobody thought she was going to win. So it was a very good surprise. Velvet was always against the odds when the support of the people made Velvet become a huge star. Llegué a ver varias luchas de Velvet Sky, a pesar del estereotipo que se tiene de que las luchadoras que son bastante bellas pues no luchan bien, sino que solo modelan y todo eso. Creo que Velvet Sky luchaba bastante bien. Pues creo que también tiene mucho que ver porque en Impact sí las dejaban luchar, creo que bastante más en ese tiempo a WWE, y yo la compararía con Kelly porque la verdad que son bastante buenas. Velvet is Kelly and Daniel Bryan's combination. Before number 1, what are your honorable mentions? The ones that didn't make the top. For honorable mentions for me. Candice Michelle, when wins the first and only women's champion, really loved the moment. Tory Wilson, Sasha Banks when wins Raw Women's Champion versus Charlotte. Okay. And AJ Lee. My honorable mentions are first Eve Torres. She was a very good babyface. I would say Caitlyn is my number 2. Caitlyn defeated Eve Torres for the Divas Championship in her hometown. Sí. And my final honorable mention is going to be Naomi when she won her first SmackDown Women's Championship at Elimination Chamber. And then she won her second championship at WrestleMania. Okay, my number 1 is Kelly. Oh my god. Su trabajo como babyface fue impecable. O sea, cuando ganó su primer título y único de Divas Champion, el público estalló. Kelly se agarró a llorar. De verdad que lo tenía muy merecido. Y Kelly realmente no era la mejor luchadora, obviamente. Pero cuando fue campeona, o sea, mejoró bastante. O sea, ni yo me la creía como Kelly mejoró. O sea, una luchadora que no puedes odiar definitivamente. Creo que, en mi opinión, es la mejor babyface que pudo y que ha pisado WWE, porque de verdad que no se puede negar. Kelly mejoró bastante en el ring. Tenía apoyo del público, de verdad que todos querían a Kelly.
yo la amaba. Por esa y millones de razones es la mejor Babyface que ha pisado WWE. Kelly nació como Babyface, hizo un buenísimo trabajo y por eso está el número 1. One thing that is very important to point out is Kelly's career was always a babyface. She was never a heel. Exactly. So it is something very positive because the fans could support Kelly all her career because she was supposed to be loved. She was the babyface. So Kelly is not my favorite, but I agree. She was very, very good. So okay, that's a good pick for number 1. Very good pick. My number 1 is old school. My number 1, yes, is going to be from 2004 and it's Lita. In that pregnancy storyline when she had Kane's baby and she lost it, Trish Stratus was a bitch, and Trish Stratus was making baby showers and going to weddings and just trying to make Lita very angry all the time. So when Lita lost the baby, she destroyed Trish Stratus, and they had that historic main event of Raw when the two women fought for the women's championship, and Lita won the title in her hometown in the main event of Monday Night Raw. This is the first time I believe women main evented Raw, so it's such an important moment for history. Like in WWE history, that match is going to be always a milestone, something very important for the division. Lita definitivamente fue de las mejores de la historia y aunque para mí fue mejor heel, creo que su etapa de face también fue buenísima. Y definitivamente creo que merecía muchísimo más porque sí, o sea, ganó 4 campeonatos, pero ninguno pasó, creo que de 50 días. Yo la comparo mucho a Trish y Lita con Charlotte y Sasha porque Lita fue bastantemente utilizada para impulsar a Trish un poco más arriba que Lita. Trish was like here and Lita was over here. Pues sí, su última lucha de Lita en WWE, su retiro, es a lo que me refiero, el retiro de Lita fue espantoso, el peor retiro para una woman de la historia, pero en cambio a Trish sí le dieron su hermosísima despedida, pero a Lita de verdad que fue una basura. Well, that's true. Speaking facts, that's a very, very true statement. Lita got a terrible retirement, but okay, it is what it is. So, this was our top 5 baby faces of all time. How are you feeling? Did you like the video? I'm feeling good and excited for stay here in your channel. Thank you. So here today we have you as a guest, but it's very important. Andres is a YouTuber. So if you want to check his channel, what is the name of your channel? My channel is AndresSTyle. AndresSTyle. I'm gonna leave the channel over here so you can subscribe and check his amazing content. He has very good content from women's wrestling. Once again, my name is Alexis. You already know me. Here's my Instagram as always. Any final words to finish, Andres? Subscribe, ring royalty, and like in the video, please. Thank you very much. Oh, very important. Also, in the comments, write who is your favorite babyface of all time. Thank you, and this was Ring Royalty. Goodbye. Thank you. Bye.